Hola, bienvenidos a este podcast y a esta serie llamada Confesando la obra consumada de la cruz en mis oraciones, donde veremos lo que Dios ya preparó para nosotros por medio de su sacrificio en la cruz. Ven, te invito a que lo descubramos juntos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este estudio, este tiempo de devocional llamado Confesando la obra consumada de la cruz en mis oraciones. Es una invitación a poder estudiar un tiempo de la palabra y también renovar nuestros tiempos de oración con la verdad presente que tenemos en Cristo, apropiarnos de este regalo maravilloso que Dios nos ha dado, que es la obra consumada de la cruz. En la cruz está todo lo que necesitamos y hoy día vamos a hablar en este capítulo sobre la redención. Otro gran regalo, otro gran atributo que Dios nos da en su cruz, cuando abrazamos esa cruz, cuando nos aferramos a ella, cuando nos apropiamos de su obra, tenemos redención. Hebreos 12:9 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo nos redimió. En la cruz, hemos visto ya algunos capítulos, en la cruz Dios estaba derramando gracia, en la cruz estaba haciendo un sacrificio perfecto, en la cruz estaba reconciliando las cosas, pero también Cristo ahí en esa cruz nos estaba redimiendo. Quiero que hablemos en este cortito tiempo que tenemos, que podamos meditar en esta redención. Esta palabra redención es el acto de redimir y tiene que ver con recobrar o recuperar algo que ya era tuyo a cambio de un precio mayor. El mejor ejemplo de redención o de este acto de redimir es cuando tú vas a una casa de empeño y tú empeñas tu anillo de matrimonio. Y el dueño de la casa de empeño te da, por ejemplo, $100 por tu anillo. Y tú le dices al dueño, no venda este anillo, no lo cambie, no le haga nada a este anillo porque yo voy a invertir este dinero y voy a volver a recuperarlo. ¿Sí? Lo que se hace en las casas de empeño. Y cuando tú vuelves a recuperar, a redimir tu anillo, resulta que el dueño de la casa de empeño te dice, ya no cuesta $100, cuesta $300. Y tú los pagas. Inviertes y pagas un precio mayor que lo que empeñaste. Eso es redimir. Todo ese acto tiene que ver con el acto de redimir. La obra que Dios hizo en la cruz es una obra redentiva, una obra recuperadora, donde Dios nos recupera para Él, para su propósito, a cambio de un precio mayor. Él vino a recuperarnos. Quiero leer Lucas 15, del 3 al 7. Dice, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesiten de arrepentimiento. Este es el ejemplo de la oveja perdida y es un ejemplo de la gracia y de la redención del Señor. Nosotros siempre hemos sido de Él. El diseño original del ser humano viene de Dios. Siempre hemos sido de Él. Sin embargo, el pecado nos hizo ser una imagen distorsionada de Dios. En Génesis 1, 26 y 27 tienen una reunión ahí, una conversación, el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dicen entre ellos, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice que creó Dios el hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios es soberano y Él tiene un propósito con todo aquel que viene a la tierra. Jeremías 1:5 dice,
antes que te formase en el vientre. Te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. El Salmo 139, del 14 al 16, dice: te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Versículos así hay muchísimos, porque Dios, siempre hemos sido de Él. Tú siempre has sido de Él. Pero el mundo, el pecado, esta naturaleza pecaminosa nos secuestra, nos esconde de Dios. No sé cuál sea la razón natural de tu nacimiento. No sé si naciste en una familia estable o en un escenario de catástrofe. No sé qué te habrán dicho tus padres, si es que eras o no deseado o planificada por ellos, pero sí sé que Dios en la eternidad te planeó, te pensó, te diseñó y te ha enviado a esta tierra con un propósito. Tu vida vale mucho, tu vida no es un accidente. Tienes un propósito, siempre hemos sido de Él. En Él está ese propósito, en Él está todo lo que nosotros somos. Sin embargo, este mundo y esta naturaleza pecaminosa nos alejó, produjo una enemistad, como lo veíamos en capítulos anteriores. Sin embargo, Él vino a comprarnos, Él vino a redimirnos, Él vino a recuperar lo que siempre ha sido de Él. En la cruz Él vino a recuperarte. Fuimos comprados con precio de sangre, un precio que nadie más podía pagar. Fuimos comprados por el precio de la sangre del Hijo de Dios. La redención viene por medio de la sangre de Cristo. Lo leíamos al principio en Hebreos, y aquí en Efesios 1, del 6 al 7, dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hay muchos versículos donde nos habla de la redención por medio de su sangre. Colosenses 1, 12 al 14 dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El precio que pagó Dios por redimirnos fue mucho más alto que lo que le costó perdernos. Romanos 5 hace una comparación entre la caída de Adán y la redención de Jesucristo. Romanos 5, del 17 al 19, dice que por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, desobediencia, ese es el precio que pagó Adán, ¿cierto? La transgresión, la desobediencia es el precio que pagó Adán para corromperse. Dice: los muchos fueron constituidos pecadores, así también. Y este es el precio que Dios pagó, la obediencia. En el versículo anterior decía: por la justicia de uno. Antes también decía: por la abundancia de la gracia. ¿Sí? Los muchos serán constituidos justos. Esta es la diferencia de precio. Yo estudié economía y nos enseñaban la diferencia de precio. El precio de perdernos fue la desobediencia de Adán. El precio de recuperarnos fue la muerte del Hijo de Dios, la victoria de Cristo en esa cruz. Esta es la diferencia de precio. Ese es el precio de la redención, que el comprador recupera lo suyo a cambio de un precio mayor. Y esa diferencia de precio es el mucho más de Dios para nosotros. Dios nos recobra para su propósito con una garantía llamada mucho más, mucho más. El precio que Dios pagó por nosotros nos garantiza que habrá mucho más para nosotros luego de ser recobrados. Nosotros operamos en ese mucho más de Dios.
Por eso Dios no solo nos perdona, sino que nos da su vida. Dios no solo nos lleva a su casa, sino que nos hace parte de ella. El recobro de Dios no nos deja en la misma posición en la que estuvo Adán antes de pecar, sino que nos lleva al mucho más de Dios, a la medida de Cristo, a la medida del nuevo Adán que es Cristo. Necesitamos apropiarnos de esta redención. El Señor pagó un precio que va mucho más allá. Él nos redime de todo lo que nos quiso secuestrar. Cristo pagó un precio que nosotros no podíamos pagar para que usted y yo vivamos una vida que no podíamos vivir, que es esta vida poderosa de Dios. Fuimos recuperados por Dios para su propósito. La gran pregunta es, ¿para qué Dios nos redimió? Y la respuesta es, para su propósito eterno. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo recobrado por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios tiene un propósito eterno que comenzó en Adán y ese propósito no ha cambiado. Ese propósito es dispensarse en el hombre como vida para que éste le manifieste aquí en la tierra. Dios quiere usarte, Dios quiere expresarse a través de ti, conformándote a la imagen de su Hijo. Recibe este hermoso regalo que Dios te da en la cruz, su redención, y dispongámonos a que Dios haga su voluntad en nosotros. Él vino acá a redimirte. Él te ofrece hoy eterna redención, una recuperación, un recobro eterno. Ahí donde estás, dile al Señor, yo recibo esta redención. Yo declaro que soy recuperada para este propósito. Ya no quiero vivir por nada, estar en este circuito que te ofrece el mundo, donde nadie sabe para qué vive, donde trabajan para comer, comen para trabajar y así se les va la vida. No tienes tiempo para los hijos, no tienes tiempo para disfrutar, estás en un modo automático, pero el Señor viene a interrumpir ese circuito y a recobrarte para su propósito. Dios tiene mucho más. Dios tiene mucho más para nosotros. Él nos recupera para formarnos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él viene y nos hace su pueblo recuperado para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Necesitamos apropiarnos de este maravilloso beneficio. Fuimos recuperados por Él, Él vino a recuperarnos. Somos esa oveja que nos habíamos perdido, pero el Señor fue a recuperarnos. No le importó lo demás, simplemente fue y nos recuperó, nos alcanzó. Nosotros hicimos todo por alejarnos, pero Él vino y nos recupera para su propósito. Antes de orar, quiero invitarte a que si quieres saber más de nosotros, quieres más material, quieres conocernos un poco más, puedes seguirnos en las distintas plataformas, Facebook, Instagram, YouTube, bajo el mismo nombre, Ministras Competentes de un Nuevo Pacto. Amén, vamos a orar. Amado Padre, gracias por redimirme y recobrarme para tu propósito eterno. El pecado me hizo transgresora, el mundo me secuestró, pero tú me compraste a precio de sangre. Ahora te pertenezco por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Declaro que cada día viviré para servir a tu propósito en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Me amaste primero.